Buenas noches, mi nombre es Freddy Rojas, yo soy estudiante de la especialidad de Gerencia en Mención Mercadeo de la Universidad de Yacambú. A continuación les voy a compartir una infografía que tiene que ver con el comportamiento del consumidor. El comportamiento del consumidor es un campo de estudio de mucha importancia porque las empresas y los negocios tienen que entender, estudiar y entender cómo y qué es lo que lleva a las personas a tomar decisiones de compra, cuál es el driver de la compra. Y ese comportamiento va a estar influenciado por una serie de factores que se clasifican en dos grandes grupos. Los factores internos, que son propios de cada individuo, y los factores externos que tienen que ver con el entorno en el cual ese individuo se encuentra. Vamos a comenzar describiendo lo que son los factores internos. Entre los factores internos tenemos la motivación, que eso abarca todo lo que son los deseos o las necesidades que impulsan a una persona. La percepción, la manera como interpreta ese individuo su entorno, el aprendizaje, que está basado en experiencias, bien sean buenas o malas, experiencias de un producto o de un servicio. Seguidamente tenemos las actividades y las creencias que vienen dadas por las opiniones y las predisposiciones que una persona pueda tener hacia productos o hacia marcas. La personalidad, que son características individuales que de hecho afectan la manera como una persona consume. Y el estilo de vida, cuáles son los intereses del individuo, cuáles son sus hobbies, sus actividades diarias. Entonces, factores internos propios de cada individuo. Ahora bien, el segundo grupo, que son los factores externos, vienen dados por todo el entorno en el cual se encuentra ese individuo. Tenemos la cultura, que eso incluye los valores, las costumbres, las normas que una persona, que un individuo aprende desde que es pequeño. La subcultura, que se refiere a grupos más pequeños dentro de la cultura. ¿Cuáles serían? La religión, la nacionalidad, por ejemplo. También está la clase social, que va a tener preferencias por ciertas marcas, por ciertos productos, incluso por ciertos lugares de compra. Los grupos de referencia, que son sumamente importantes, que pueden ser los amigos, celebridades, incluso los influencers que sirven de referencia. También, no menos importante, la familia, que es uno de los más influyentes a la hora de tomar una decisión de compra, bien sea la pareja, los padres o los hijos. La situación económica del entorno, eso viene dado por el nivel de los ingresos, los empleos, las facilidades de acceso a crédito que haya en el entorno. Y también tenemos el entorno tecnológico y de marketing que viene dado con elementos o factores muy importantes como la publicidad, las promociones que hay en ese entorno, en ese mercado, el empaque de los productos, la presencia de marcas, de productos y servicios en las redes sociales. Hablemos ahora sobre lo que son las sensaciones del consumidor. Las sensaciones del consumidor no son más que las respuestas de los cinco sentidos a los estímulos que tenemos en el entorno. Por ejemplo, de la vista, cómo percibimos las formas, los empaques de los productos. El oído, a cómo percibimos los mensajes donde nos hablan, donde nos comunican a través de una estrategia sobre un producto o un servicio. El olfato, el olor de las tiendas, de los lugares, de los restaurantes. El tacto, la sensación, la textura de los productos, de los materiales. El gusto, obviamente, la sensación más importante a la hora de tratarse de productos como bebidas y comidas. Y también tenemos los aspectos biológicos que tienen que ver con la edad, la etapa del ciclo de vida, porque los niños tienen consumos diferentes a un adolescente, a un joven, a un adulto o a una persona de la tercera edad. Consumen productos y servicios totalmente diferentes. En los aspectos biológicos, también en la decisión de compra es muy importante el estado de salud y la condición física de la persona. Si es una persona que tiene una problema de azúcar, por ejemplo, se sabe que no puede ingerir o consumir o comprar cualquier producto que tenga azúcar. O las personas que buscan productos sin gluten. Una persona que tenga una discapacidad física, se sabe que hay ciertas cosas que una persona
con esa limitación pues no va a poder comprar. Y por último tenemos también el neuromarketing, que se refiere a las reacciones cerebrales, a marcas, por supuesto, de los individuos, a marcas, anuncios, etcétera. Importante mencionarle sobre este mundo tan fascinante de los factores y de cómo afectan las decisiones de compra. Cuatro autores. El primero es Philip Kotler, el padre del marketing, que en su libro Marketing Management, él habla e identifica de factores culturales, sociales y personales y psicológicos como principales influencias en el comportamiento del consumidor. Por su parte, Salomon Michael, en Consumer Behavior Buying, Having and Being, o sea, el comportamiento del consumidor, comprando, teniendo y siendo, profundiza que las emociones la parte cultural inciden mucho en el consumo de un individuo. Y también hace énfasis a lo que son los significados y las experiencias. Un tercer autor sería Shipman Leon, que él comenta en su libro Consumer Behavior, también comportamiento del consumidor, que existe un modelo integral que es el que va a influir en la toma de decisiones de la compra, donde van a estar los factores psicológicos, personales, sociales y culturales que también mencionamos, y que realmente es bastante universal, bastante utilizado. Y por último, tenemos como obra destacada la de Peter Paul, donde Consumer Behavior and Marketing Strategy nos dicen que el proceso de decisión de un consumidor y cómo las empresas pueden centrarse en esas estrategias específicas para llegar a esos consumidores tiene que ver con la interpretación de los estímulos. Incluye los conceptos de la memoria y de lo que es el aprendizaje, que también previamente lo había mencionado. Muy importante en este particular, de que sabemos que son muchos los factores, pero la importancia de este tipo de investigación, de conocer cómo se comporta y qué es lo que incide a la hora de decidir qué comprar, cuándo y cómo, es que eso es lo que va a definir cuáles son las estrategias del marketing para poder llegar a esos consumidores.